Hong Kong, 1972. El barrio de Kowloon, donde las calles huelen a aceite de sésamo y sudor, donde los niños aprenden a pelear antes de aprender a leer, donde la reputación de un hombre vale más que su dinero, y donde las historias de los guerreros viajan de boca en boca con la velocidad del viento. Es aquí, en una ciudad que vive entre dos mundos, entre Oriente y Occidente, entre la tradición y la modernidad, donde ocurrió algo que los maestros de artes marciales de toda Asia llevan décadas susurrando entre ellos. Algo que comenzó en un dojo. Algo que terminó en silencio. El dojo de Bruce Lee en Kowloon no era un lugar elegante. No tenía espejos dorados ni tatamis importados de Japón. Era una sala rectangular, de paredes blancas con manchas de humedad en las esquinas, con el piso de madera oscurecido por años de pisadas, de caídas, de sangre limpiada demasiado tarde. En las paredes colgaban tres cosas: un espejo largo y agrietado, una fotografía del maestro Yip Man y un letrero escrito a mano con tinta negra que decía, en cantonés, una frase que Bruce repetía a sus alumnos todos los días: «Conoce tu enemigo, conócete a ti mismo, y la victoria es inevitable». Era un martes por la tarde, a mediados de noviembre, cuando Bolo Yeung cruzó esa puerta. Yang Se, conocido en los círculos de las artes marciales y el culturismo como Bolo Yeung, el Hércules chino, era en aquel entonces una figura que generaba una reacción inmediata en cualquiera que lo viera. No por su altura, porque medía apenas 1,70 m. No por su rostro, que era sereno y casi aristocrático cuando no estaba en tensión, sino por su cuerpo. Un cuerpo que parecía tallado en piedra por alguien que había decidido demostrar que los límites del músculo humano eran una mentira. Sus brazos eran columnas, sus hombros, arcos de una catedral. Su pecho, cuando respiraba profundo, parecía capaz de absorber una pared entera antes de ceder. Era campeón de culturismo de Hong Kong durante 7 años consecutivos, pero eso no lo describía. El culturismo era su pasatiempo. Lo que Bolo Yeung practicaba con verdadera devoción era el kung fu, y era letal. Había estudiado durante 20 años bajo maestros del sur de China, en escuelas donde no te graduabas haciendo una demostración bonita, sino sobreviviendo espariciones que dejaban huellas permanentes. Era conocido por su capacidad de destruir ladrillos con un solo golpe, de tumbar oponentes que lo doblaban en tamaño, de absorber impactos que habrían roto a otros hombres sin inmutarse. Su reputación en los círculos privados de Hong Kong era simple y absoluta. Bolo Yeung no perdía. No porque nunca hubiera sido desafiado, sino porque los hombres que lo desafiaban no repetían el error. Entró al dojo de Bruce Lee sin llamar, sin anunciarse, sin la cortesía mínima que cualquier visitante habría mostrado. Entró como entra un hombre que no considera necesario pedir permiso, porque está convencido de que el espacio que ocupa le pertenece por derecho de fuerza. Tenía puesta una camiseta blanca sin mangas, que parecía a punto de rendirse ante la presión de sus músculos. Sus manos colgaban a los lados con esa quietud particular de alguien que sabe exactamente lo que esas manos son capaces de hacer. Bruce estaba en el centro del dojo entrenando a 3 estudiantes cuando Bolo entró. No era un entrenamiento técnico, no era demostración de formas o patadas complicadas. Era entrenamiento de velocidad. Bruce tenía los ojos cerrados, los pies ligeramente separados, y sus manos se movían en patrones que sus estudiantes intentaban seguir sin éxito visible. Cuando uno de sus alumnos lo señaló con los ojos hacia la puerta, Bruce no giró inmediatamente. Terminó el movimiento que estaba haciendo, respiró una vez, y entonces abrió los ojos y miró al recién llegado. Lo reconoció de inmediato. Todo el mundo en los círculos marciales de Hong Kong reconocía a Bolo Yeung. La pregunta era qué estaba haciendo aquí. Bruce inclinó ligeramente la cabeza como saludo. Bolo no devolvió el gesto. En lugar de eso, cruzó los brazos sobre el pecho, un movimiento que hizo que sus bíceps se tensaran de una manera que no era accidental, y dejó que su mirada recorriera el dojo con despacio, con la expresión de alguien evaluando algo que le ha decepcionado. Entonces habló. Dijo 6 palabras. 6 palabras que en el momento en que fueron pronunciadas, hicieron que los 3 estudiantes de Bruce intercambiaran miradas de incredulidad, porque nadie había hablado así a su maestro, nadie, nunca, dentro de estas paredes. Eres demasiado débil para vencerme. No fue un desafío gritado, no fue una provocación teatral diseñada para impresionar a un público. Fue una declaración. El tono de Bolo era el de alguien que explica un hecho geográfico. El río corre hacia el sur, el sol sale por el este. Bruce Lee es demasiado débil para vencerme. Sin emoción,
sin crueldad innecesaria, solo la fría convicción de alguien que ha evaluado la situación y llegado a una conclusión matemática. La sala se quedó en silencio. Los tres estudiantes miraban a Bruce. Bruce miraba a Bolo. Y Bolo sostenía esa mirada con una calma que era en sí misma una amenaza, la calma de quien no teme la respuesta que viene porque ya sabe cómo terminará esto. Bruce no respondió de inmediato. Eso era algo que sus estudiantes habían aprendido a reconocer a lo largo de los meses. El silencio de Bruce nunca era vacío. Era un silencio que pensaba, que observaba, que calculaba. Durante esos segundos, los ojos de Bruce recorrieron a Bolo de la misma manera en que un arquitecto mira un edificio antes de decidir dónde colocar la primera carga explosiva para demolerlo. No con admiración, aunque la complexión de Bolo era objetivamente impresionante. No con miedo, aunque cualquier persona sensata habría sentido al menos una chispa de precaución ante semejante masa muscular. Con análisis, puro análisis técnico. Lo que vio Bruce en esos segundos de observación era esto: un hombre construido para la fuerza, para el impacto directo, para la resistencia al dolor. Cada músculo de Bolo Yeung era una herramienta diseñada para generar potencia o para absorberla. Era, en términos puramente físicos, quizás el oponente más difícil de tumbar mediante fuerza bruta que Bruce podría encontrar en su vida. Un camión blindado de carne y hueso. Pero Bruce no miraba el camión. Bruce miraba las ruedas. ¿Por qué estás aquí? Bolo descruzó los brazos, dejó caer las manos a los lados y respondió con la misma economía de palabras. He oído que enseñas una filosofía, que el tamaño no importa, que la velocidad vence a la fuerza. He oído que dices que un hombre pequeño con la técnica correcta puede derrotar a cualquier oponente sin importar su tamaño. He venido a demostrarte que eso es mentira. Hizo una pausa y añadió: llevo 20 años esperando encontrar a alguien que lo diga con convicción suficiente como para merecer ser refutado. Fue en ese momento cuando Bruce hizo algo que ninguno de sus estudiantes esperaba. Sonrió. No una sonrisa nerviosa, no una sonrisa forzada de bienvenida, sino una sonrisa genuina, la de alguien que acaba de recibir exactamente el regalo que esperaba sin saber que lo estaba esperando. Envió a sus 3 alumnos fuera del dojo. Cuando la puerta se cerró, solo quedaron ellos 2. Lo que sucedió en el dojo de Kowloon esa tarde de noviembre no fue un combate en el sentido convencional de la palabra. No hubo reglas acordadas, no hubo árbitro, no hubo público. Fue algo más extraño y más puro que todo eso. Fue una conversación entre 2 filosofías del cuerpo humano, y como toda conversación, lo que importaba no era solo lo que se decía, sino cómo se decía y quién tenía la última palabra. Bolo Yeung se quitó la camiseta. Lo hizo sin dramatismo, doblándola con cuidado y colocándola sobre un banco cerca de la pared. El resultado fue que el dojo cambió de temperatura psicológica de manera inmediata. La musculatura de Bolo sin ropa era una argumentación filosófica en sí misma. Cada fibra visible decía lo mismo: poder absoluto, poder que no se puede ignorar, poder que sería necio intentar neutralizar mediante la lógica, porque el poder de esta magnitud trasciende la lógica. Bruce se quedó con su ropa de entrenamiento puesta. Camiseta negra, pantalón negro, pies descalzos, 61 kilogramos, 1,70 m, frente a 105 kilogramos de músculo entrenado durante 2 décadas. Bolo tomó posición. Era una postura del Kung Fu del Sur, sólida, con el centro de gravedad bajo, los pies bien plantados, los brazos en guardia con los puños cerrados. La postura de un hombre que no espera ser movido, que invita al oponente a intentarlo y aguarda la decepción del resultado. Bruce no tomó ninguna postura reconocible. Se quedó de pie, casi sin forma, con los brazos ligeramente separados del cuerpo, el peso distribuido de manera equitativa, la mandíbula relajada, los ojos mirando sin fijarse en ningún punto específico, porque cuando los ojos se fijan en un punto específico, dejan de ver el movimiento periférico, y el movimiento periférico en un combate es a menudo la diferencia entre vivir y no vivir. Bolo atacó primero. Lo hizo con una velocidad que habría resultado sorprendente si no hubiera sido porque Bruce ya lo esperaba. No ese golpe específico, sino el hecho de que Bolo atacaría primero, porque los hombres de ese nivel de potencia física casi nunca esperan. Porque esperar les parece innecesario cuando tienes la certeza de que tu primer golpe es definitivo. Fue una combinación: mano derecha hacia la cabeza, seguida inmediatamente de mano izquierda hacia las costillas. Un patrón devastador que había terminado con decenas de oponentes a lo largo de los años de Bolo. Bruce no bloqueó.
El bloqueo contra alguien de la potencia de Bolo Yeung era una trampa. Significaba absorber parte de esa fuerza, y cualquier parte de esa fuerza era demasiada. En cambio, Bruce hizo algo que desde el exterior podría parecer simple, pero que requería un calibre de coordinación neuromuscular que solo décadas de entrenamiento específico podían producir. Se movió. No hacia atrás, no en línea recta de retirada. Hacia el lado, con un paso pequeño y preciso, el tipo de paso que no lleva al cuerpo fuera del alcance del golpe por mucha distancia, sino por la mínima distancia necesaria. 2 centímetros. El puño de Bolo pasó a 2 centímetros de la sien izquierda de Bruce y golpeó el aire con una fuerza que habría roto mandíbulas. El puño izquierdo hacia las costillas encontró el mismo vacío porque Bruce ya se había reposicionado, ya había dejado que la inercia del propio ataque de Bolo hiciera el trabajo de desplazarlo. Y en el momento en que el segundo golpe terminó su recorrido sin encontrar nada, Bruce contraatacó. No al cuerpo. No a los músculos que Bolo había pasado 20 años construyendo precisamente para absorber impactos. Bruce golpeó al nervio cubital del brazo derecho de Bolo, un punto específico en la cara interna del codo donde el nervio queda expuesto y vulnerable sin importar cuánto músculo haya alrededor. El golpe fue con el filo de la mano, preciso, sin fuerza bruta pero con la aceleración exacta necesaria para producir una descarga eléctrica que recorrió el brazo derecho de Bolo desde el codo hasta los dedos. Y por medio segundo, el brazo derecho de Bolo Yeung dejó de responder. Medio segundo es muy poco tiempo en la vida cotidiana. En un combate, medio segundo es una eternidad. Bruce no lo desaprovechó. Antes de que Bolo pudiera procesar lo que acababa de ocurrirle al brazo, antes de que la señal de alarma terminara de viajar desde su codo hasta su cerebro y de regreso como una orden de reactivación, Bruce ya había ejecutado 2 movimientos más. El primero fue un golpe de palma abierta al esternón de Bolo, no con intención de romper nada, sino con la intención de hacer que el cuerpo de Bolo diera un paso involuntario hacia atrás, rompiendo su base. El segundo fue una barrida de pierna baja, aplicada en el instante exacto en que ese paso involuntario hacia atrás hizo que el peso de Bolo se distribuyera de una manera que lo dejaba sin equilibrio, sin base, sin el fundamento de fuerza en el que toda su filosofía de combate estaba construida. Bolo Yeung cayó, no hacia atrás como en las películas, con un grito y un golpe dramático contra el suelo. Cayó hacia un lado, con un impacto que hizo vibrar el piso de madera del dojo, el impacto de 105 kilogramos de músculo encontrando la realidad de la física, sin posibilidad de negociación. Por 3 segundos, la sala fue puro silencio. Bolo estaba en el suelo, no inconsciente, no gravemente herido, pero en el suelo. Y en el suelo se quedó por esos 3 segundos no porque no pudiera levantarse, sino porque su cerebro estaba ocupado haciendo algo que no había tenido que hacer en mucho tiempo. Recalcular. Reanalizar. Intentar entender cómo había llegado de estar de pie, en postura de combate, con la absoluta convicción de su superioridad física, a estar en el piso de madera de un dojo en Kowloon, mirando el techo con el brazo derecho todavía hormigueando. Bruce se agachó junto a él. No con actitud de victoria. No con la postura de quien acaba de demostrar algo que quería demostrar. Con la actitud de alguien que tiene algo que decir y prefiere decirlo de cerca. El brazo te volverá en unos segundos, dijo Bruce, en voz baja. El hormigueo desaparecerá. No hay daño permanente. Bolo no respondió. Todavía estaba mirando el techo. Bruce continuó. Llevas 20 años construyendo algo extraordinario. Tu cuerpo es real. Tu fuerza es real. Tu resistencia al dolor es real. Pero llegaste aquí con una premisa incorrecta. Pensabas que yo intentaría vencerte en tu propio terreno, que intentaría golpear tus músculos, aguantar tus impactos, competir en el juego que tú has definido durante 2 décadas. Eso sería estupidez. Bolo giró la cabeza y miró a Bruce por primera vez desde el suelo. Sus ojos tenían una expresión que nadie en su vida había puesto en ellos. Atención genuina. Bruce continuó. No peleo contra la fuerza de un hombre. Eso es pelear contra su mejor arma en el mejor momento. Peleo contra el instante en que esa fuerza ya no está disponible. Contra el nervio que expone el movimiento. Contra el equilibrio que el propio ataque destruye. No eres débil. Nunca dijiste algo más equivocado sobre ti mismo. Lo débil en ti no es tuyo. Es el momento. Y los momentos los elijo yo. Bolo se incorporó lentamente. Primero a un codo, luego a sentarse, luego a ponerse de pie. Fue un proceso que normalmente habría tomado 1 segundo, no 13,
Pero en esos 13 segundos algo había cambiado en su manera de ocupar el espacio. Seguía siendo 105 kilogramos de músculo entrenado, seguía siendo el Hércules chino, seguía siendo alguien ante quien el 99% de los combatientes del mundo habrían sentido miedo. Pero estaba de pie de una manera diferente. De pie como alguien que acaba de descubrir que hay una habitación en una casa donde ha vivido toda su vida que nunca supo que existía. Tomó su camiseta del banco. La sacudió, la sostuvo en sus manos un momento sin ponérsela. ¿Puedo volver mañana?, preguntó. Bruce ya estaba caminando hacia el centro del dojo. Ya estaba adoptando de nuevo la postura de entrenamiento que Bolo había interrumpido cuando entró sin llamar. «Ven a las 5 de la mañana», respondió Bruce sin girar. «Si llegas tarde, la puerta estará cerrada». Bolo Yeung volvió al día siguiente. A las 4:45 de la mañana, esperando frente a la puerta cerrada del dojo con el frío húmedo de la madrugada de Hong Kong envolviéndolo como una advertencia. Y el día siguiente. Y el siguiente. Lo que aprendió en ese dojo durante los meses posteriores no era simplemente técnica marcial, era una manera de ver, una filosofía sobre la naturaleza del combate, que era al mismo tiempo más antigua y más radical que cualquier cosa que sus 20 años de entrenamiento anterior le hubieran ofrecido, que la fuerza es una herramienta, y como toda herramienta, es más útil cuando se aplica en el lugar correcto y en el momento correcto, y que encontrar ese lugar y ese momento es un arte que nunca termina de aprenderse. Bolo nunca habló de ese martes de noviembre en el dojo de Kowloon, o casi nunca. Lo mencionó una vez, décadas después, en una entrevista en una revista de artes marciales de poca circulación que nadie leyó en su momento. El periodista le preguntó quién había sido el oponente más difícil de su vida. Bolo pensó durante un buen rato antes de responder, lo que era inusual porque Bolo no era hombre de largas pausas. Entonces dijo: «Un hombre que pesaba 40 kilos menos que yo. Me derribó antes de que pudiera entender que el combate había comenzado. Y cuando estaba en el suelo, en lugar de mirar hacia afuera, empecé a mirar hacia adentro. Eso fue lo que me derribó de verdad. No su mano, su pregunta». El periodista le preguntó qué pregunta. Bolo respondió: «No me preguntó nada con palabras. Me preguntó con el movimiento. Me preguntó, ¿qué eres sin lo que crees que eres?». Y cuando uno está en el suelo, sin la respuesta habitual, tiene que encontrar otra. Yo encontré una mejor. En Hong Kong, la historia viajó de dojo en dojo durante los años que siguieron, modificándose con cada repetición, como hacen todas las historias que no tienen testigos oficiales, y sí tienen testigos extraoficiales, demasiado orgullosos para admitir que estuvieron mirando por la ventana. En algunas versiones Bolo atacó 3 veces antes de caer. En otras fue un solo intercambio de medio segundo. En algunas el final fue dramático, en otras fue tan tranquilo como lo fue en la realidad. Pero en todas las versiones hay una constante. Todos los que cuentan la historia, sin importar lo que cambien en los detalles, mantienen un elemento invariable: que cuando Bolo Yeung se fue del dojo esa tarde, se fue diferente. No disminuido, expandido. Porque eso es lo que hace la derrota verdadera. La derrota que no viene del dolor sino de la comprensión. No te hace más pequeño. Te hace más grande en todas las dimensiones que la fuerza no puede medir. Y Bruce Lee, que pasó su vida entera buscando y enseñando esa verdad, la demostró esa tarde no con palabras, no con una filosofía escrita en un libro, sino con el único lenguaje que Bolo Yeung habría entendido en ese momento. El lenguaje del cuerpo que sabe exactamente lo que hace, y por qué lo hace, y cuándo.